Nosotros continuamos en Despierta RD, recibimos la grata visita de la presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, doña Susi Gatón, la ingeniera Susi Gatón. Bienvenida, doña Susi. Buenos días, gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Cómo está el sector a partir de todos estos incentivos que el gobierno, a través de algunas extensiones, el pago de ITEVIS, por ejemplo, a los que quieren adquirir una vivienda, cómo se ha movilizado? ¿Hay movilización realmente? En vivienda de bajo costo sí ha habido mucha movilización. Después de la ley de fideicomiso y del fomento del mercado hipotecario, realmente motorizó la vivienda económica, porque más promotores están participando en la producción de viviendas, tanto en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, como Ciudad Juan Bosch. Sí, ¿podríamos hablar de algún porcentaje de cuántas viviendas se construyen a bajo costo con relación, por ejemplo, a una vivienda que sobrepasa el límite que se considera bajo costo? La mayoría de las viviendas que se están construyendo son viviendas de bajo costo, pero el grueso de la construcción que estamos generando, los promotores formales, lo estamos generando en el Distrito Nacional, salvo Ciudad Juan Bosch. Si se para Ciudad Juan Bosch, Ciudad Juan Bosch tiene una alta incidencia porque son 25.000 viviendas y aunque estén en construcción más de 10.000, es impactante. Entonces, de hecho, nosotros no producimos más de 10.000 viviendas por año, los promotores formales. De cada 4 viviendas, una es formal y 3 son informales. Entonces, nosotros los que construimos vivienda formal somos los que tenemos grandes restricciones, tanto en materia de normativas, como en materia de la ley de lavado, como en la aprobación de los planos, en términos de los tiempos. Real y efectivamente nosotros tenemos muchas situaciones que nos dificultan el ser competitivos, el poder producir una vivienda en un corto de tiempo, en un tiempo que sea hábil, que sea correcto, que sea rentable. Doña Susi, usted habla de Ciudad Juan Bosch. Entonces, en Ciudad Juan Bosch hay un espacio abierto para que cualquier constructor pueda también accionar allí, o se ha limitado a un número determinado de empresas constructoras. Se hicieron licitaciones de manera tal que el promotor tenía que demostrar que podía cumplir con el flujo de caja. Es decir, que tenía los recursos suficientes, porque como el proyecto de vivienda de bajo costo apalanca poco, o sea, porque los aportes de los adquirientes es bajo, es un 20%, pero si a eso le restas el 12% del ITEVI, entre el 8 y el 12% del ITEVI, y le restas el bono tierra, realmente lo que recibe el promotor es un 7% del avance inicial. Entonces tú tienes que demostrar que tú tienes la capacidad para desarrollar el proyecto sin ese apalancamiento que te genera la venta en cualquier otro. Entonces, escúchame, José, para que no se desconecte. Entonces, doña Susi, el gobierno, la única participación que tiene en ese proyecto es los terrenos donde se está construyendo y la parte del bono que le dan a los... No, el gobierno hizo el concurso del diseño, del proyecto en sentido general, el modelo de diseño. Además, está urbanizando las tierras y está produciendo los equipamientos sociales necesarios para que la vida sea integral y una vida digna. Entiéndase, hospitales, escuelas. Hospitales, escuelas, estaciones de policía, parques, instancias infantiles, parques, hay un parque ecológico, hay una zona franca de bajo impacto ambiental, la línea de autobuses, desde donde termina la línea del metro hasta allá hay una línea de autobuses. Es decir que realmente las tierras las recibe, la tierra servida con los equipamientos sociales, la recibe el adquiriente. La facilidad que le dan al promotor es que no tiene que pagar la tierra hasta que le entregan en largo plazo, hasta que los adquirientes le entregan o la banca le entrega en largo plazo. Ustedes, los formales, los constructores formales, los promotores formales, según usted ha dicho, se sienten un poco incómodos con todo este
andamiaje de procesos, burocracia. o sea, Sí, ¿qué ustedes quieren que cambie? ¿En cuáles aspectos, por ejemplo, bueno, se sienten incómodos? el tema normativo tiene mucho que ver con el mercado local, con el ingreso de las familias. No es posible que a un edificio de 8 apartamentos nos exijan 2 ascensores, porque la familia no lo puede pagar. Es como los estacionamientos de visita. La familia apenas puede pagar su propio estacionamiento para pagar estacionamientos de visitas. Yo entiendo que la ausencia de estacionamientos públicos está forzando a que las familias tengan que hacer el esfuerzo para comprar sus propios estacionamientos y estacionamientos de visita, que eso no es posible en ninguna parte del mundo, sociedad. Lo que sí se produce, por ejemplo, en España, es la combinación que en un proyecto habitacional hayan estacionamientos públicos y estacionamientos para los adquirientes. Pero aquí no, aquí es totalmente privado. O sea, esos estacionamientos que corresponden a una torre, a un edificio, corresponden al condominio. Entonces, ¿por qué, doña Susi, cuando van a venderle a un adquiriente le dicen 150 metros, pero cuando uno entra al espacio físico hay 50 metros que son de parqueo y el apartamento solo tiene 100? Mira, existen las dos modalidades. Lo importante es que la familia sepa lo que está comprando. O sea, tú puedes incluir el área de estacionamiento en el metraje designado, pero lo importante es que la familia sepa cuál es el metraje del apartamento y cuál es el metraje correspondiente a los estacionamientos. Yo creo que eso se destaca en el título y en el título aparece de manera separada el área del área del apartamento y el área de estacionamiento. Lo que pasa es que cuando la persona va a comprar, si el promotor no es lo suficientemente transparente y no le aclara que el área de estacionamiento está incluida en el área neta, entonces ahí se produce una confusión porque la persona entiende que está comprando 150 metros, como tú decías, de apartamento y a veces se le incluye en el metraje neto. Se hace como una especie de publicidad engañosa en algunos casos. No es publicidad engañosa. El régimen de condominio te permite establecer el área de estacionamiento. No es publicidad engañosa. Publicidad engañosa pudiera ser todo lo concerniente a mostrar imágenes que no se corresponden con la realidad. Lo importante es que la imagen que tú presentas en términos de lo que es el apartamento que te van a entregar se corresponda con las determinaciones que está en la imagen. Las perspectivas para el mercado, ¿cuáles son? Bueno, entiendo que la ley de lavado de activos está restringiendo la operatividad. De hecho, nosotros tenemos ya que tener una persona en nuestras oficinas, en las empresas, para que realice las debidas diligencias. Depende del apetito de riesgo de cada promotor también. Porque si yo tengo un apetito de riesgo muy alto, tal vez puedo evadir algunos requerimientos que me hace el formulario de la debida diligencia. Por ejemplo, la ley ¿cuáles son esos requerimientos? Bueno, el reglamento es mucho más fuerte que la ley, porque la ley lo que establece que hay un tope de efectivo de hasta de $1 millón de pesos durante toda la operación. Si la operación para amortizar el inicial dura 2 años, 3 años, si es una torre, tú no puedes pagar más de $1 millón de pesos en efectivo, lo debes de pagar o en cheque o en transferencia. Entonces, esa es la restricción que establece la ley, la única restricción, y tú que tienes que demostrar el origen de tus fondos, de dónde proviene tu ingreso. Pero en el reglamento se establecen una serie de parámetros y de requisitos y de documentaciones que para los dominicanos ausentes es muy difícil. Inclusive presentar el pago de la renta que tú no hayas hecho evadido en términos de los ahorros que tú tienes, que lo hayas pagado la parte correspondiente al impuesto sobre la renta. Yo creo que eso es determinante y eso, el 60% de las MIPYMES y de los empleados son informales. Y esa informalidad no le permite a veces poder demostrar el ingreso real que tiene la familia. Entonces ahí tú no puedes vender.
tú tienes la restricción. Y si es bajo fideicomiso, el régimen de fideicomiso es más estricto todavía, porque tienes que hacer el agente inmobiliario la debida diligencia, el desarrollador, en este caso yo soy desarrolladora. El promotor y desarrollador. Ajá, tengo que hacer la debida diligencia. El fideicomiso tiene que hacer la debida diligencia. Llega un momento que la familia se agota y aquella persona que quería o tenía interés de comprar una vivienda pierde el interés. Y claro que va a restringir la venta y en sentido general creo que tenemos que revisar los ¿Ustedes no participaron en las discusiones para esta ley? Claro que participamos y no solamente eso, nosotros capacitamos 160 personas de nuestras empresas para hacer las debidas diligencias. Entregamos el manual de cumplimiento, el manual de ética y el formulario de la debida diligencia, de manera tal que todos los promotores formales puedan cumplir con la ley de lavado. La imposición de esta medida no es una voluntad del gobierno dominicano. Me imagino que en alguna reunión de esas que ustedes desarrollaron, las autoridades explicaron. El gobierno estaba compelido a aprobar una normativa como esta, claro está. Nosotros inclusive estuvimos reunidos con el Gafilap. Con el Gafilap. Exacto, 6 empresas promotoras de Acoprovi estuvieron reunidos con el Gafilap para ver cuáles eran los riesgos más importantes que nosotros podíamos identificar. Exacto. Yo creo que el riesgo de nosotros son los montos. Los montos de las operaciones. El topo de los aportes en efectivo. No, el monto de la operación. O sea, una vivienda fácilmente te cuesta 5, 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, 15 millones de pesos, 7 millones de pesos, 4. De hecho, nosotros entendemos que la vivienda de bajo costo debe elevarse el tope hasta 4 millones de pesos. ¿Cuál es el tope del bajo costo? 2.500.000, pero 2.500.000 tú tienes que producirla en zona suburbana. Y para producirla en zona suburbana, tú tienes que dotarlos de los terrenos, de los servicios básicos y también de unos equipamientos mínimos. Sin embargo, en zona urbana es muy difícil producir una vivienda de bajo costo. No se produce una vivienda de bajo costo a 2.500.000. ¿Cuál es la clase media? Por el precio de la tierra, por el precio de la tierra. La tierra aquí en el Distrito Nacional está muy cara. De hecho, ya no hay tierra. El crecimiento se ha ido hacia la Jacobo Magluta, que pasa ya a Santo Domingo Norte. En vivienda de bajo costo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. La Colombia que todavía queda hasta la Monumental como Distrito Nacional. Queda poco. Pero queda mucho terreno por allí, para que ya están. Pero no tanto. Bisonó los copos todos. No tanto. Entonces, y una vivienda por ahí ronda los 3, 4 millones de pesos, ya andan los apartamentitos que está haciendo Bisonó por allá. Pero volviendo a la ley de lavado, Susi, porque es muy importante, ¿en qué monto, en qué margen se ha ralentizado las operaciones de compra y venta de inmuebles luego de la aplicación de esta norma? En vivienda de bajo costo. En vivienda de bajo costo, porque la mayoría de los dominicanos ausentes lo que compran es vivienda de bajo costo. Es 1 millón. No, pero yo digo en el sentido general. En el sentido general, Las yo te diría que torres. de 1,5 millones a 4 millones se ha lentificado las ventas. Luego, la familia de ingresos medio alto puede justificar sus ingresos más fácilmente. Sí, porque son más organizados. Sí, y pagan renta, son formales, la mayoría son profesionales jóvenes formales que tienen profesiones, que tienen 2 idiomas, que trabajan en instituciones financieras, que trabajan en un ámbito formal y pueden demostrar el ingreso que perciben. ¿Alguna acción legal ahora que tenemos cortes, las altas cortes, ante la inconformidad de ustedes por la ley de lavado de activos? Nosotros estamos solicitándole una cita al superintendente de bancos, porque con las fiduciarias que pertenecen a los bancos, el que supervisa y reglamenta es la superintendencia de bancos. Es como si una fiduciaria correspondiera a un puesto de bolsa, quien supervise la superintendencia de valores. Y en caso de una fiduciaria independiente, como fiduciaria universal, fiduciaria global y las demás, quien supervisa es la DGI. Entonces, nosotros estamos solicitando una revisión de las reglamentaciones a los fines de poder motorizar el sector de la vivienda. Yo creo que el licenciado Valdés Albizu ha hecho muchos esfuerzos con la liberación de los encajes. Inclusive nosotros le solicitamos que elevara
de 4 millones el tope para la financiación de vivienda a tasa fija a 5 años al 9%, y él lo elevó a 9 millones de pesos, a 8 millones de pesos. Nosotros le pedimos 9, pero él lo elevó a 8 millones de pesos. Una persona que escucha, entendiendo que teníamos un stock de vivienda media paralizada en el Distrito Nacional, y que si eso no se dinamizaba, nosotros no podíamos reinvertir el flujo y la disponibilidad de recursos de que disponemos. Susi, ¿por qué tan difícil para una persona de clase media comprar una propiedad en República Dominicana? Yo no entiendo que sea difícil, porque si te vas a un edificio de 12 niveles, ese edificio te puede durar 2 años y medio, 3 años, y tú tienes 3 años para pagar el inicial, que vendría siendo entre un 35 y un 40%. O sea que tú tienes 3 años, claro, que tienes que pagar la vivienda que habitas. Exacto. Y además tienes que pagar el inicial. Y tiene un costo, una carga económica. Pero ya hay unas ventajas. Por ejemplo, justamente en este fin de semana estuvo la Feria de Inmobilia, y las 3 instituciones financieras que avalaron Inmobilia, la Feria de Inmobilia, que fue el Banco Popular, el Scotiabank y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, estableció tasas fijas a 5, a 10, a 15 y a 20 años y hasta 30 años. Unas tasas que a veces se rompen rápido, Dicen tasa fija. No, si es tasa fija a 5 años, es tasa fija a 5 años. Luego a partir de los 5 años te la pueden variar. Pero si es tasa fija a 5 años y el contrato lo establece, no te la pueden variar. No, de ningún modo. Bueno, Susi, de ningún modo. Muchas gracias. Gracias Informaciones a ustedes. muy oportunas. Sobre todo para las personas que están en ese proceso. Sí. Sí, tenemos la obligación también de agilizar los procesos en materia de otorgamiento de las licencias. Por cierto, recientemente, antes de irnos, discúlpame un minutito, señor director, hubo una reunión con el tema de competitividad que se iban está el a Consejo eliminar de Competitividad, y el presidente ha prometido que se otorgarán las licencias en 60 días. 60 días. Nosotros lo vemos complejo, difícil, porque las licencias pueden durar más de 8 meses, 1 año y más de 1 año, solamente en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahí es que está el tranque mayor. Si tú le sumas el tiempo que dura el otorgamiento de los permisos en materia de la arquitectura, en materia de densidad, altura, la aprobación de los planos arquitectónicos, tienes que sumarle 3 meses más. Es decir, que un proyecto para tú obtener la licencia tienes que durar más de 1 año, lo que significa que dinero ya tú invertiste en la tierra y mientras tanto tú tienes un costo financiero que necesariamente tiene que agregárselo al valor de la vivienda. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, doña Susi. Fue la presencia de la ingeniera María Gatón. Susi Gatón, de Acoprovi. Es Es el apodo. Cariñosamente Susi, María Gatón, pero cariñosamente Susi. Ella ha conversado con nosotros acerca de las viviendas en República Dominicana. No se mueva de su televisor. Nosotros tenemos otro plato fuerte aquí en Despierta RD. Ya volvemos.